Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Menuda preguntita. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Pues sí, eso le preguntaban a Jesús. Tiempos como hasta no hace mucho, en que lo más importante era eso, la vida eterna. Pero ahora ya pocas veces se hacen estas preguntas, ¿verdad? Más bien, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a hacer? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Tendré no sé qué? ¿Tendré no sé cuántos? Y luego haré esto otro. Parece que vamos a estar aquí toda la vida. Bueno, si todo eso es necesario, estamos aquí, en la tierra. Dios quiere que construyamos aquí su reino. Sí, cierto. Pero lo definitivo es lo eterno. Y eso parece que ya, ¿cuántos se preguntan por el tema de la salvación? Cuando la vida era más frágil, más breve, pues estaba claro que eso era lo esencial, pero ahora nos da la impresión que vamos a estar aquí para siempre. Y nos sorprende, ¿no? Que muera de repente una persona, sobre todo joven y tal. Ya, pero si es que esto es así. Y eso es lo esencial, que a lo largo de nuestra vida nos vayamos uniendo a Dios nuestro Señor, y en el grado de unión con Él, con que muramos, pues esa disfrutaremos de Él eternamente. Vaya, creo que importa bastante más eso, que si gano un poquito más o un poquito menos, tengo más o menos éxito con mis amistades, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, la primera lectura de hoy nos da un mensaje muy esperanzador. Los que realmente quieren seguir el camino del Señor, los que aman a Dios, dice San Pablo, a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Tú estás buscando al Señor haciendo lo que puedes, te ocurre tal problema, tal desgracia que humanamente pensarán, fíjate qué mala suerte. Bueno, ya veremos qué es eso de buena o mala suerte con la perspectiva de la eternidad. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Entran en el plan de Dios también esos problemas, esos fracasos, porque a través de todo ello el Señor pues nos va purificando, nos va llevando a la unión con Él, nos va llevando a la santidad. Pues eso es lo que le pedimos al Señor y eso es lo que han vivido los santos. Nos acompaña Paloma Méndez. Buenos días, Paloma. Muy buenos días, Padre, y a todos los oyentes. Pues lo digo eso de los santos, Paloma, como bien sabes, porque normalmente después de esta primera entradilla solemos tomar alguna vida de un santo o algún testimonio de personas pues que nos ayuden en nuestra vida, y durante bastantes meses estuvimos aquí haciendo la introducción al catecismo con la vida de San Juan de la Cruz. Ya sabéis que hemos preparado ese recopilatorio de todos los programas sobre los sacramentos de curación, es decir, la confesión y la unción de enfermos, ya lo lanzábamos hace unas semanas, pero ha habido quien nos pidió sacar de esos programas la parte que hacíamos de la vida de San Juan de la Cruz, tenerla toda unida en un CD o en un pendrive, y ya lo hemos hecho. Nos ha costado un poquito de tiempo porque aquí andamos siempre con mil cosas, pero es verdad que vale la pena porque primero estuvimos cogiendo pues unos cuantos autores muy conocedores de San Juan de la Cruz, como fueron don Baldomero Jiménez Duque, el padre Ruiz Salvador, y luego la vida clásica, más conocida y preciosa, la verdad, de San Juan de la Cruz, escrita por uno de su orden, Padre Crisógono de Jesús Sacramentado, una vida emocionante. Ahí pues un servidor fue escogiendo los textos principales y la verdad es que le disfrutamos leyéndola y ahora la podemos oír seguida en un recopilatorio que, si te parece, Paloma, lanzamos hoy ya y puedes ponernos la cuña en que se anuncia esto que ya desde hoy ya pueden pedir nuestros oyentes. El que muchos consideran el mayor poeta en lengua castellana de la historia es sin duda también uno de nuestros más grandes santos, San Juan de la Cruz, que junto a Santa Teresa de Jesús inició la reforma de los carmelitas descalzos. Su vida fue una auténtica aventura de amor y seguimiento de Cristo, bajo el especialísimo cuidado desde su infancia de la Virgen del Carmen. Para que todos podamos conocer mejor esta apasionante vida, el padre Luis Fernando de Prada le dedicó durante varios meses la primera sección de su programa sobre el catecismo. Tras darnos las claves y etapas de su vida, basado en algunos expertos en este doctor de la Iglesia,
el padre Luis Fernando fue exponiendo de manera resumida la preciosa vida del santo, escrita por el padre Crisógono de Jesús Sacramentado. Entonces Fray Juan sale de su carcelilla de 9 meses y va derecho a la ventana de arco que da al Tajo. Madre mía, qué momento de emoción. Se quita el hábito, lo echa abajo, se santigua y asiéndose con las manos y con entrambas rodillas, comienza a descolgarse por las tiras de la manta. Se deja caer. Es una punta del muro de la ciudad, muro estrecho, 2 pies más allá, y el cuerpo de Fray Juan se habría despeñado por la cuenca rocosa del Tajo. Hemos recopilado esos 73 microespacios de unos 10 minutos cada uno, con los que podremos sacar de la vida de San Juan de la Cruz muchas lecciones para nuestro propio itinerario espiritual. No te quedes sin este recopilatorio, que puedes solicitar en un CD MP3 o un pendrive, llamando al 91 822 8010 o entrando en la página web radiomaria.es. Suenan las 12 en el reloj de la Iglesia del Salvador. El hermano Francisco sale de la celda del enfermo para tocar a maitines. ¿A qué tañen?, pregunta Fray Juan, cuando le dicen que a maitines, como si le hubieran dado la señal de partida, exclama gozoso: «Gloria a Dios, que al cielo los iré a decir». Pone sus labios en el crucifijo y dice: «A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu», y expira. Era el 14 de diciembre de 1491. Radio María nos ayuda en nuestro camino de santidad. Pues sí, San Juan de la Cruz sí que miraba a la vida eterna. Hemos oído ese momento de su muerte. La Virgen le había dicho que se lo iba a llevar tal día a rezar maitines en el cielo, y así fue. Qué preciosidad. Pues ya sabéis, podéis, ya cuando acabe este programa, nuestros voluntarios estarán atentos a recoger esas peticiones para cada uno, para regalar, para una comunidad religiosa, etcétera, etcétera. Pues todo ello muy útil. Pero Paloma, ¿y en el mundo de hoy sigue existiendo ese sentido religioso? Esta noche, miércoles, hacemos doblete, ¿verdad? Tú y yo estamos aquí a estas horas y totalmente, esta noche totalmente. Exacto, sí. Bueno, pues vamos a tener una tertulia porque está habiendo una serie de acontecimientos, de datos, de publicaciones también y de películas que da la impresión de que está cambiando una tendencia, porque por desgracia llevamos años, cada vez pues los datos indican un abandono mayor de la fe por las nuevas generaciones, normal. Lo que les transmite por todos los medios es ataques a la Iglesia y la falta de transmisión de la fe en la generación de muchos padres, pero resulta que claro, el Señor tiene muchos caminos y está habiendo un despertar y hay una serie de signos sobre ello, y uno de ellos es esa película que se estrenó esta semana, que anteayer el monseñor Munilla comentaba los domingos, y de todo eso hablamos esta noche, así que invitamos a nuestros oyentes a que se incorporen a la tertulia, ¿verdad? Que va a estar muy interesante, yo creo. Pues sí, muy interesante. Y no solo eso, vamos a hilarlo con muchos otros temas, incluso vamos a irnos hasta la antigua Grecia, de todo, pero todo siempre conecta en este programa, El hombre de hoy y Dios. Todo siempre conecta, así es. Pues nada, queridos oyentes, vamos adelante con esa mirada en la vida eterna. ¿Serán muchos los que se salvan? Bueno, lo importante, como le respondió Jesús, no le dijo ni que sí ni que no. Le dijo, espabilaos, que eso es lo importante realmente. Pues eso, que este día de hoy nos acerque a Dios, que en definitiva eso es la vida eterna, nos acerque a ese destino eterno. Justamente estamos a la mitad de una carta de una hija de Santa Teresa de Jesús, de esa reforma de los carmelitas descalzas, en su caso, Santa Teresita del Niño Jesús, aquel misionero, el abate Bellier, que estaba muy triste porque su hermanita le había comunicado que se iba a morir. Bueno, Teresita miraba la vida eterna con una fe y una esperanza maravillosa. Vamos a seguir escuchando esa carta, como los santos y en concreto como Santa Teresita vivía ese acontecimiento de prepararse a su muerte.
Santa Teresa del Niño Jesús, carta al abate Bellier del 18 de julio de 1897. Habíamos leído ya parte de ella. Es una carta de respuesta a otra en que este joven misionero, seminarista, sacerdote, después pues estaba triste porque Teresita, con quien se carteaba y se animaba, pues le dice que va a morir pronto. Y entonces pues le iba respondiendo y además en la respuesta le va transmitiendo su maravillosa doctrina por la que luego sería proclamada doctora de la Iglesia, de la infancia espiritual y de la confianza en el amor misericordioso de Dios. Bueno, pues nos habíamos quedado en este párrafo en que le decía Teresa: estoy segura, después de mi entrada en la vida, claro, en la vida eterna, después de mi entrada en la vida, la tristeza de mi querido hermanito se cambiará en una alegría serena que ninguna criatura podrá arrebatarle. Estoy segura, tenemos que ir los dos al cielo por el mismo camino, por el del sufrimiento unido al amor. Cuando llegue a puerto, ¿veis? Esto es la muerte. Cuando llegue a puerto, esto es la muerte para el que vive de cara a Dios, claro. Querido hermanito de mi alma, le enseñaré cómo navegar por el mar tempestuoso del mundo con el abandono y el amor de un niño que sabe que su padre lo ama y no puede dejarlo solo en la hora del peligro. Su padre lo ama. Para los que aman a Dios todo coopera al bien. ¿Cómo me gustaría hacerle comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que Él espera de usted? Esto es una maravilla, esa certeza que tenía Teresita de la misericordia de Dios. Y Dios quiere no solo que todos se salven, sino hacernos a todos santos. El problema es que muchas veces no nos dejamos. ¿Cómo me gustaría que comprendamos todos la ternura del corazón de Jesús? Buscamos cualquier afecto ahí desviado y nos olvidamos del principal, la ternura del corazón de Jesús. Con su carta usted hizo que mi corazón se estremeciera de alegría. Comprendí mejor que nunca hasta qué punto nuestras almas son gemelas, pues también la suya está llamada a elevarse hacia Dios por el ascensor del amor, en vez de tener que subir por la dura escalera del temor. Aquí recordaréis, los que conocéis un poquito a Santa Teresita, que lo del ascensor era una imagen que ella usó, porque es cuando habían empezado a haber ascensores solo en casas importantes y tal, y claro, Teresita había dicho: uy, madre mía, un ascensor, ¿qué es esto? Qué bien, se sube aquí, ¿verdad? Y dice, pues eso es la vida espiritual. Si uno va por la escalera de, hacer las cosas un poco por temor, por obligación, para no condenarme, y dice, hombre, por ahí se va muy despacito. Mejor por el ascensor, la confianza. Si Jesús me quiere, yo quiero responder por amor, no por obligación y por miedo. Ese es el camino. No me extraña en absoluto que el trato familiar con Jesús le parezca a usted algo difícil de realizar. No se puede llegar a ello en un día, pero estoy segura de que le ayudaré mucho más a caminar por este camino deleitoso cuando me vea liberada de mi envoltura mortal y que pronto podrá decir con San Agustín: el amor es el peso que me arrastra. Ella espera seguir ayudando a este sacerdote desde el cielo. Quisiera tratar de hacerle comprender con una comparación muy sencilla cómo ama Jesús a las almas que confían en Él, aun cuando sean imperfectas. Vamos a ver cuál es ese camino. Supongamos que un padre tiene 2 hijos traviesos y desobedientes, y que al ir a castigarlos, ve que uno de ellos se echa a temblar y se aleja de él aterrorizado, llevando en el corazón el sentimiento de que merece ser castigado, y que su hermano, por el contrario, se arroja en los brazos de su padre diciendo que siente haberlo disgustado, que lo quiere y que para demostrárselo será bueno en adelante. Si además este hijo pide a su padre que lo castigue con un beso, yo no creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza filial de su hijo, cuya sinceridad y amor conoce. Sin embargo, no ignora que su hijo volverá a caer más de una vez en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez por el corazón. Sobre el primer hijo, querido hermanito, no le digo nada.
usted mismo comprenderá si su padre podrá amarle tanto y tratarle con la misma indulgencia que al otro. Bueno, pues aquí tenemos esa comparación tan bonita. Todos metimos la pata y muchas veces decimos, ya no tengo remedio, no tengo solución, ya de perdidos al río, ya de cabeza al infierno. No. Señor, soy un trasto, no me he portado bien, pero sé que me quieres y aquí te pido perdón de corazón y te pido que me castigues con tu misericordia. Eso es buen castigo, ¿verdad? No seamos tontos, pidamos perdón al Señor, acudamos cuanto antes al sacramento de la misericordia, confiando en ese amor y no le demos otro disgusto todavía peor que el del pecado anterior, que sería la desesperanza. Pues es el camino que el Señor nos quiere señalar a todos, que sobre todo en los últimos siglos ante esta humanidad perdida, insiste una y otra vez a través del corazón de Jesús, Santa Margarita María, San Claudio de la Colombia, Santa Teresita, Santa Faustina, Madre Esperanza, los santos padres, los papas, quiero decir, recientes, la misericordia. Lo que agrada a Dios es que no me fije en mí mismo, sino en Él, y aceptar mi pobreza, mi pequeñez, sabiéndome querido por el Padre de las misericordias. Bien, pues en ese camino de la santidad el Señor ha organizado las cosas de manera que sí, relación personal única, intransferible con cada uno de nosotros, sí, pero personal no significa individualista, no. Estamos llamados a salvarnos y santificarnos en familia, ayudándonos unos a otros, en una gran familia de la Iglesia, en un gran pueblo organizado jerárquicamente por el Señor, siempre desde la clave del amor. No es cuestión de poderes, no es cuestión de aquí soy yo el primero, sino soy el primero que sea el último, al servicio de los demás. Entonces, estamos en esos dos sacramentos que precisamente transmiten la gracia para dos de esas misiones al servicio de los demás en la Iglesia. El sacramento del matrimonio, que veremos más adelante, obviamente ayudarse mutuamente los esposos y, si está en el plan de Dios, pues transmitir la vida, la educación, la fe a los hijos. Y luego el sacramento del orden sacerdotal, que es por el que empieza este bloquecito, el catecismo, y donde hemos empezado también nosotros. Claro, estamos en este sacramento del orden. Y después de haber visto el nombre de dónde viene y la historia, preparando este sacramento en el Antiguo Testamento, pues habíamos llegado a que esto, como todo lo demás del Antiguo Testamento, culmina en Cristo, y concretamente en Cristo como sumo sacerdote, y luego ya, de Cristo para acá, Él siempre da a participar de su ser y de sus cualidades, y en concreto de esas dimensiones de Cristo como sacerdote, profeta y rey, y concretamente como como sacerdote. Y en ese sacerdocio, esa participación del sacerdocio de Cristo tiene dos cauces. Aquel cauce para todos los cristianos que llamamos sacerdocio común o bautismal, porque ya por el bautismo somos incorporados a Cristo sacerdote, y en ese sentido el sacerdocio común implica que todo cristiano está llamado a participar en el culto a Dios, ofreciendo su propia vida. Tú no vas a celebrar tú la Santa Misa, pero sí tu misa de tu vida, ofrecer tu vida, alegrías, sufrimientos, todo, trabajos, oraciones, así rezamos en el ofrecimiento de obras del apostolado a la oración, ofrecer tu vida y orar, por supuesto, interceder, no solo pedir por tus cosas, sino pedir unos por otros. Y también, pues no vas a hacer la homilía, pero sí predicar con tu vida, con tu testimonio y con tu palabra personal, en tu trato con las personas, en tu familia, etcétera, etcétera. Sacerdocio común de los fieles. Pero también Jesucristo, dentro de sus miles de discípulos,
escogió a 12 para una especialísima cercanía y para unos encargos muy particulares. Haced esto en memoria mía, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Ese es el sacerdocio ministerial. Realmente este está al servicio del otro. Lo importante es el otro, porque lo importante es llegar a la santidad, a la unión con el Señor. Pero el sacerdocio ministerial es uno de los medios más importantes, sin duda, para ayudarnos unos a otros. También cada uno de los sacerdotes ministeriales, yo necesito de otro sacerdote para confesarme, para que me dé la unción cuando llegue el momento, etcétera, etcétera. Necesitamos unos de otros. Y entonces estábamos ya analizando un poco en qué consiste, desde la Escritura, la tradición, el magisterio de la Iglesia, esta figura del sacerdote ministerial. Sin olvidarnos, ya digo, de que siempre lo importante es el sacerdocio común de los fieles, ese es el que todos tenemos. Pero para vivirlo bien necesitamos el sacerdocio ministerial. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque no es don Pepito y don Juanito, sino que es Jesucristo a través del sacerdote. Y por eso estamos en un apartado que se titula In persona Christi Capitis. Y luego el siguiente apartado será en nombre de toda la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdote, en él, por un lado tengo que ver, y esto es lo fundamental, a Jesucristo, y a Jesucristo como cabeza, es decir, como la fuente de la gracia, de la palabra, del pastoreo. Entonces, esa cabeza, esa capitalidad de Cristo, ese pastoreo, ese sumo sacerdocio lo ejerce a través de esta persona. En ella está Jesucristo. In persona Christi Capitis. Yo le pido perdón de mis pecados a Jesucristo, que me perdona a través de este sacerdote. Yo recibo el cuerpo de Cristo, que este sacerdote ha consagrado, diciendo, esto es mi cuerpo, pero yo lo que me importa es Jesucristo. In persona Christi Capitis. Y luego el siguiente apartado nos va a recordar que también en el sacerdocio está representada la Iglesia en general, porque, insistimos, esto no es una cosa individualista, Jesús y yo, ni siquiera Jesús y yo y este sacerdote, sino siempre en la Iglesia. Bien, pues in persona Christi Capitis. Habíamos visto el primer número de este apartado, el 1548, que nos recuerda esto, que en el ministerio, en el ministro, es Cristo mismo quien está presente, pero como cabeza de su cuerpo, como pastor de su rebaño, como sumo sacerdote del sacrificio redentor, como maestro de la verdad. Qué bonitas expresiones. En el sacerdote actúa Jesucristo como cabeza. Por eso, el sacerdote actúa in persona Christi Capitis. Pues bien, estas ideas que ya comentábamos, del 1548, las va a desarrollar un poquito el catecismo en 3 números más, que vamos a ir leyendo, empezando, Paloma, por el 1549. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es typos tou patros, es imagen viva de Dios Padre. Esa expresión que nos ha leído Paloma, que os habrá sonado rara, es que está en griego. Claro, es como nos ha llegado el original de una carta de San Ignacio de Antioquía, bueno, de 2 cartas, la expresión aparece más o menos en 2 de sus famosas cartas. San Ignacio de Antioquía, aquel maravilloso mártir, aquel enamorado de Cristo, que decía, dejadme imitar la pasión de mi Dios, ese obispo de Antioquía. Pues sí, San Ignacio de Antioquía tenía esa visión que ya aparece cuando hay quien, luego sobre todo en las diversas rupturas y cismas que ha habido en la Iglesia y en la ruptura protestante, se decía, bueno, claro, es que esto de obispos, sacerdotes, tal, esto lo inventó la Iglesia allá por la Edad Media. Sí, por la Edad Media, está usted bueno. Aparece ya en las cartas de San Ignacio de Antioquía clarísimamente, obispo, presbíteros y diáconos, vamos, si no habla ya de los monaguillos es de milagro. Claro, monaguillos no son de la estructura jerárquica. Bueno, sí que se habla, porque aparece más o menos también otro tipo de figuras. Pero lo importante es esto, ¿no? Cómo veía San Ignacio de Antioquía en el obispo como una imagen del Padre. Luego, pues, los presbíteros, ¿no? Pues en ellos actúa Cristo, los diáconos al servicio de... Pues una maravilla. Por eso dice que la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia.
se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. ¿Cómo conocemos a Dios? Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, en Cristo vemos al Padre. Bueno, pues nos dice San Ignacio de Antioquía, pues en el obispo, que representa a Cristo, Cristo representa al Padre. En conclusión, el obispo es imagen viva de Dios Padre. Que luego, como persona humana, lo hará mejor o peor, como todos. Pero, chico, eso no quita que está puesto ahí como presencia de Cristo cabeza y, por tanto, oye, el camino que el Señor nos pide es la humildad, es la obediencia, es esa visión de fe. La imagen viva de Dios Padre. No está nada mal. Esto se nos olvida. Y miramos a los sacerdotes, a los obispos, pues eso, con una visión humana como cualquier otro cargo público, pues no. Aquí lo más importante no es que sea más listo, haya leído más o menos, todo eso ayudará o no, quién sabe. Y personas en la historia de la Iglesia, bueno, papas espectaculares y obispos, madre mía, con una sabiduría maravillosa. Por ejemplo, hemos tenido a Benedicto XVI, estaba considerado por quien no fuera sectario como uno de los mayores intelectuales del mundo moderno, pero vamos, una cosa tremenda. Evidentemente llegará a esa altura muy pocos papas y obispos, pero eso no es lo importante, de un obispo. Otros pues tienen mucha menos formación, no saben toda la filosofía y ciencia y teología que sabía Joseph Ratzinger, pero lo importante no es eso, lo importante es esa presencia de Cristo en la sencillez, en la humildad, en el amor, en definitiva. Bien, este número 1549, como muchas veces ocurre, nos sugiere el catecismo que lo completemos leyendo uno que ya habíamos visto en otra parte del catecismo, que leamos el 1142. Esto estaba en la introducción, sabéis que estamos en la segunda parte del catecismo. Siempre es bueno recordar las 4 partes del catecismo. La primera es la fe, y ahí explicábamos el credo. La fe creída, la fe celebrada es esta segunda parte, que es donde tiene 2 secciones, como todas las partes del catecismo, 2 secciones. La primera sección como de fundamentos generales y la segunda ya más particular. Ahora estamos en la segunda, que son los sacramentos. Pero en la primera sección hablamos en general de la liturgia. Pues bien, ahí estaba este número que ahora nos sugiere el catecismo que repasemos, el 1142. Así que hagámosle caso, Paloma. Pero todos los miembros no tienen la misma función. Algunos son llamados por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad. Estos servidores son escogidos y consagrados por el sacramento del orden, por el cual el Espíritu Santo los hace aptos para actuar como representantes de Cristo cabeza para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. El ministro ordenado es como el icono de Cristo sacerdote. Por ser en la Eucaristía donde se manifiesta plenamente el sacramento de la Iglesia, es también en la presidencia de la Eucaristía donde el ministerio del obispo aparece en primer lugar y en comunión con él el de los presbíteros y los diáconos. Pues aquí ya veis, ¿no?, cómo está desarrollado muy bellamente eso que os decía antes, eso que está ya implícito en esas cartas de San Ignacio de Antioquía, como ese ministerio, y además en su triple grado, del obispo, presbítero y diácono, pues representa toda esta visión descendente de Dios, la Trinidad, el Hijo Eterno que se hace carne en Jesucristo, y Jesucristo a través de estos ministros pues actúa y es el que nos va llevando a todos por el camino de la santidad, formando un cuerpo místico en el que, y es la primera frase de este número, no todos tenemos la misma función. Es una frase de la carta a los Romanos, de San Pablo a los Romanos, Romanos 12:4. Claro, para el cuerpo es necesario todo. No, lo importante es la cabeza. Sí, bien, pues muy importante. Pero si no tienes pies, pues todo es necesario. Nadie tenemos la misma función. Algunos son llamados por Dios en y por la Iglesia. De nuevo, esto no es individualista. Yo es que tengo mucha ilusión de ser sacerdote. Entonces ordéneme. No, hijo, la Iglesia tendrá que discernir si tienes esa vocación, porque tú vas a representar a la Iglesia. Esto no es una cosa a ti que te da por ahí. No, yo esto por libre, a distancia. Yo me apunto en la universidad a distancia de ser sacerdote. Pues no vale.
es en y por la Iglesia. Algunos son llamados por Dios en y por la Iglesia a un servicio especial de la comunidad. Esto siempre es un servicio, al servicio del sacerdocio común. Estos servidores son escogidos, una llamada, es Cristo. ¿Os acordáis de aquel que fue liberado de una posesión por Jesús? Y uno, que era tremendo, ¿no? Cómo estaba el pobre. Y entonces ya se queda libre y tan contento y se quiere ir con los apóstoles, se quiere ir con Jesús. Y Jesús le dice, no, tú vete a anunciar entre los tuyos el reino de Dios. Así como Jesús llamó a aquel que llamamos al joven rico y el joven rico no quiso responder, en este caso es al revés. Este endemoniado de Gerasa quiere irse con Jesús en ese seguimiento especial que tenían los apóstoles. Y Jesús le dice, no, esa no es tu vocación. Yo te llamo a que anuncies lo que he hecho contigo entre los tuyos. ¿Veis? Tiene que ser escogido uno. No es, yo a mí me da la gana de ser sacerdote. No es eso. Es una llamada. Pero dice este número, escogido y consagrado. Una vez que se ha visto que sí, que hay esa llamada de Dios y te has formado, etapa de formación, seminario, llega el momento cumbre del sacramento del orden, que ya lo veremos, y entonces ahí se produce una consagración, que significa que entras en una dimensión sagrada. Pues ya hemos puesto muchas veces el ejemplo, que así como un vaso, que es de uso, digamos, profano, pues no, esto va a ser un cáliz. Entonces se consagra y desde ese momento ya no se puede usar para cosas profanas, ¿verdad? Entonces algunos son consagrados por el sacramento del orden. Y entonces dice que desde ese momento el Espíritu Santo los hace aptos. Yo antes, pues era uno más, pero ahora, como persona humana, sigo siendo el mismo, pero ya no soy yo. Yo antes no podía ser instrumento para confesar, para perdonar tus pecados, o para consagrar el pan y vino, etcétera. Y ahora sí, porque he recibido algo que ya no es mío. A través de ese sacramento del orden he quedado consagrado, más cercano al Dios Santo, y entonces el Espíritu Santo hace aptos a esos ministros para actuar como representantes de Cristo cabeza. Ahora ya tienes esa presencia del Señor como cabeza y por tanto a través de ti Jesucristo va a pastorear la comunidad y a darle su gracia por los sacramentos. El ministro ordenado es como el icono, la imagen de Cristo sacerdote. Y esto dice, el último párrafo, la última frase de este número 1142, dice que esta estructura de la Iglesia se ve de una manera especial en la celebración de la Santa Misa. ¿Por qué? Y en concreto la Santa Misa de estas, digamos, solemnes, en la catedral, que preside el obispo, concelebra un grupo de presbíteros y están los diáconos. Pues claro, ahí se ve esta estructura, ¿no? La presidencia, que ya hemos explicado muchas veces, presidencia no quiere decir que esto venga de abajo como una elección democrática, no, pero es verdad que uno preside, uno es el que está en la cabeza, pues es el obispo. Luego aparecen en comunión con él los presbíteros. Los presbíteros no pueden actuar por su cuenta, necesitan una misión canónica, un encargo que les da su obispo, incluso para poder absolver los pecados, porque ya estudiamos en su día que eso inicialmente era los obispos, pero luego el obispo delega, también da licencias para absolver de los pecados en su diócesis, y el derecho canónico lo amplía a los demás lugares. Bueno, eso ya lo vimos en su día. Obispo, presbíteros y luego el servicio de los diáconos. Bien, vamos a pararnos aquí y a dar gracias al Señor, porque el Señor nos va llevando a la santidad, pues con estas ayudas tan importantes y con esta familia en la que Él nos ha metido. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Esto no es una cosa individualista. Y siempre con esa humildad y sencillez y confianza en Dios de la que hablaba Teresita del Niño Jesús, a este joven que tuvo una vida muy dura, pero que Teresita le iba enseñando el camino de la confianza, la confianza. Lo que agrada a Dios no es que seas muy listo, sepas muchísimas cosas, sino tu confianza en su misericordia. Vamos a recordar esas palabras tan bellas de la doctorcita de la Iglesia, Teresa del Niño Jesús.
agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. La esperanza ciega en su misericordia, y esa la necesitamos, madre mía, que sí la necesitamos, claro que sí, también los sacerdotes ministeriales. Y algo de esto, pues, tiene que ver con lo que nos va a decir el siguiente número. Estamos diciendo que lo importante es esa presencia de Cristo en el ministro, que Cristo actúa a través de él, pero actúa en todo lo que hace, haga lo que haga el sacerdote. Pues no, vamos a leer el 15:50, Paloma. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada, de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia, existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar, por consiguiente, a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Pues muy interesante este párrafo, que en primer lugar tendríamos que, referirlo a un misterio de fondo que no solo afecta a los sacerdotes, sino a todo cristiano. Quiero decir, ese juego que hay entre la gracia de Dios y la cooperación humana. Es un gran tema teológico que algo ya vimos en otra parte del catecismo, pero sobre todo será en la tercera parte, la parte de la moral, donde se va a tratar. ¿Cómo es este misterio? Pues un misterio muy misterioso, porque es en el fondo, como entendemos, ¿no? Esa acción de Dios en cada uno de nosotros y nuestra cooperación. Eso ha dado lugar a lo largo de la historia, mucha tinta ha corrido y muchos debates, libertad y gracia. Dios actúa en nosotros, entonces si tú te dejas, que decíamos de Santa Teresita, si tú dejas que el Señor actúe, pues cada vez va siendo más Cristo y menos tú mismo, pero sin perder tu libertad. Pues ahí tenemos la Virgen María. Pues Dios la llena de gracia, pero María responde. Pero responde movida por la gracia. En fin, todo este tema es muy complejo. Pues eso que vale para todo cristiano,
aquí se aplica especialmente al ministerio sacerdotal. Y claro, hay que distinguir. Primero, como todo cristiano, recibimos la gracia para la santidad. Recibo el bautismo, la confirmación, las gracias que Dios me va dando, pero luego, ya dice la parábola del sembrador, ¿no? Puedes dar a esa semilla una respuesta del 30, del 60, del 100. Entonces, todo cristiano, hay algo en él que si se deja mover, cada vez será más de Cristo, y ese es el camino de santificación, pero también siempre quedan todavía cosas que no es el Señor, que soy yo. Y soy yo todavía la parte salvaje de mí mismo, digamos, y mi parte egoísta y soberbia, que eso está ahí hasta el final de la vida, en una lucha. Pero claro, ahora la pregunta es, bueno, entonces, yo voy a la misa que se celebra este sacerdote. Y oye, yo estoy viendo que este sacerdote no es precisamente muy santo. O yo voy a confesarme. Entonces, imagínate que este sacerdote, pues, a lo mejor está en pecado. Entonces, si yo me confieso, ¿Dios me va a perdonar los pecados a través de esto? Pues la conciencia de la Iglesia, apoyada en la revelación, en la Sagrada Escritura y en la tradición, es que sí, que en esa acción de la gracia de Dios y del sacramento del orden, en este ministro, el Señor garantiza esos aspectos que son para mí de los sacramentos. Eso queda garantizado, más allá de que Él sea mejor o peor. Tranquilo, que si Él está haciendo la intención de hacer lo que hace la Iglesia, al consagrar, al absolver, al dar la unción, etcétera, etcétera, pues no te preocupes, que eso queda garantizado, porque tú no tienes ninguna culpa de que Él eso lo esté viviendo mejor o peor. Ahora, lo demás, su propia vida, consejos que te pueda dar, una homilía que puede decir, pues eso, el Señor da la gracia para hacerlo bien, pero la diferencia es que así como ese tipo de actos sacramentales, el Señor garantiza el mínimo, digamos, de más allá de que personalmente lo vivo mejor o peor, garantiza esa eficacia de esos actos, lo que se llama, ya lo vimos en su día, la eficacia ex opere operato. Es decir, Dios actúa por el propio sacramento más allá de la persona de que lo viva mejor o peor, eso está garantizado, pero lo demás no. Lo demás puede resistirse a la gracia, puede no cooperar como es debido. Por eso, en todo sacerdote válidamente ordenado, hay un mínimo que siempre está garantizado. Aunque personalmente lo hagan regular, mira, siempre el tener un sacerdote que me hace presente a Cristo, los sacramentos y tal, eso siempre es un bien, eso siempre es un bien. Ahora, evidentemente, si además de eso es una persona muy santa, muy celosa y muy de Dios y se forma y hace mucho apostolado, pues claro, pues se va a notar, vaya que sí se nota. Entonces habrá un pueblo donde ves, madre mía, qué maravilla, cómo funciona esto, por lo que pasó en Ars, un pueblo pues frío religiosamente. Al cabo de unos años de estar ahí Juan María Vianney, madre mía, eso parecía un monasterio ese pueblo. Claro, un cura santo, claro, santo. Entonces hay una parte del ministerio sacerdotal que está garantizada su eficacia, porque lo esencial siempre nos lo va a dar el Señor, pero hay otra parte que ya depende de la cooperación del sacerdote. Eso es así. Por eso dice, esa presencia de Cristo en el ministro no quiere decir que ya este es un santo, que ya no tiene ninguna flaqueza humana. Pues no, por desgracia no. Entonces, que se ha visto y se ve en la historia de la Iglesia, vamos, cardenales, que pregunten por el cardenal Richelieu y otros, madre mía, el afán de poder, errores, y papas, vaya, madre mía, anda que no ha habido tremendas cosas en algunos momentos en la historia del pontificado. No sé, luego a veces la gente se escandaliza de cosas de hoy día, digo, oiga, lea usted un poquito de historia de la Iglesia, aquí nada nuevo bajo el sol. Papas que han tenido hijos naturales, a los que han querido luego promover, en fin, un desastre. Y sin embargo, es curioso que personas no creyentes o no católicas, mejor dicho, que han estudiado esa historia de los papas, muchas veces eso les ha hecho ser más católicos y hacer incluso convertirse a catolicismo, porque decían, desde luego, si con estas cosas que han pasado esta Iglesia sigue adelante es porque hay alguien que la lleva por encima, porque otras instituciones se habrían acabado hace mucho y sin embargo esto sigue adelante, porque el Señor, contando con la debilidad humana, sigue siendo Él el que lleva la Iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Entonces, no nos escandalicemos de las flaquezas humanas, pues todos somos débiles, por eso todos sacerdotes necesitamos también confesarnos, pedir perdón a Dios, no nos escandalicemos y no perdamos la fe en que a través del sacerdote
pues siempre el Señor me va a dar su gracia, su Eucaristía, su perdón, etc. Dice, no todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Está garantizada la eficacia, repito, de los sacramentos válidamente administrados, eso está garantizado. Ahora, que si luego ese sacerdote fuera más santo, pues todavía a mí me ayudaría más esa misa porque veo esa unción que tiene, pues se me contagia a mí. Bueno, pues ojalá. Pero si no, no te preocupes que recibes también al mismo Jesucristo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada, de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia, ¿ves? Aunque estuviera en pecado, este sacerdote está celebrando la misa es la misa, y la comunión es la comunión. Entonces, eso está garantizado. Pero, en cambio, hay muchos otros actos que puede hacer el sacerdote en que esa condición humana deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio. Y claro, ya lo estamos viendo. Y siempre ha sido así. Porque Dios no nos quita la libertad. Y aunque uno tenga todo el mejor deseo del mundo y siempre ha querido ser sacerdote, y luego, sí, y también Judas empezó bien. O sea, que todos podemos caer y luego levantarse, porque también Pedro cayó. El problema es que luego, pues, Judas se desesperó, Pedro no, gracias a Dios. Entonces, no todos los actos son signos de la fidelidad al Evangelio y pueden dañar a la fecundidad de la Iglesia, claro que sí. Esto se ve cuando en un pueblo, estos años sobre todo que hubo pues muchas crisis y muchas secularizaciones y ahora también algunas situaciones escandalosas, pues cuando, sobre todo en los pueblos, ¿no? En que a lo mejor solo hay un sacerdote, y al cabo del tiempo ya ha habido 2 o 3 situaciones sacerdotales que han hecho escándalos y tal, claro, se nota que mucha gente se queda en eso, claro, tenía que tener más fe. Es decir, bueno, más allá de este hecho, pues está Cristo, pero por desgracia muchas veces no se ve con esa visión de fe y evidentemente repercute en ese pueblo que la gente se va alejando de la Iglesia, porque eso también, el ejemplo o mal ejemplo, pues influye. Esto es así. Bueno, este número vale la pena profundizar y leer los números marginales que nos aconseja leer. Vienen 3, vamos por lo menos a leer el primero y ya seguiremos mañana si Dios quiere. El número 896, este número está en la primera parte del Catecismo, en el Credo. Y entonces ahí donde en la parte final del Credo nos habla de la Iglesia y en concreto nos habla de la jerarquía de la Iglesia y la misión de gobernar de la jerarquía, es donde está este número 896 que nos aconseja ahora el Catecismo que repasemos. Paloma. El buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Y fijaos, nos cita aquí otra vez este santo mártir que antes recordábamos, San Ignacio de Antioquía. Nos pone esta frase de una de sus cartas. A ver. Obedeced todos al obispo como Jesucristo a su Padre y al presbiterio como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlos como a la ley de Dios, que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia. Pues San Ignacio de Antioquía, ese sí que era un obispo santísimo, vamos, tremendo. Ese mártir por excelencia, ese gran mártir deseando dar la vida. Pero él le decía a los cristianos, bueno, que aunque el obispo no siempre fuera muy santo, tenéis que obedecerle, porque representa a Cristo que obedece al Padre. Entonces, obedecerle a Él. Y obedecer a vuestros presbíteros, como a los apóstoles. Fiaros de Él. Y respetad a los diáconos. Y que no se haga nada al margen del obispo. El sacerdote organiza sus cosas, pero no se entere el obispo. Pues sí, aquí hay algo que está fallando. Algo que está fallando. Más allá de que ese obispo sea personalmente mejor o peor. Por eso, dice este número, que lo primero que nos ha leído Paloma está
tomado de la Lumen Gentium 27 del Vaticano II, que el obispo también, claro, tiene sus debilidades y precisamente consciente de ellas puede y debe disculpar a los ignorantes y extraviados. Esto viene de la carta a los Hebreos. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Pero los fieles deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Cristo y como Cristo al Padre. Siempre es este mismo esquema, ¿no? Cristo representa humanamente, y ahí sí que de manera absolutamente perfecta, santo e inmaculado, hace presente al Padre en su condición de hijo, que refleja al Padre, imagen perfecta, imagen visible del Dios invisible. Y claro, en cambio en la Iglesia el ministro pues no lo representa perfectamente en cuanto persona, pero sí que en su ministerio está garantizada esa acción de Cristo como cabeza. Pero recordemos, distingamos lo esencial que se comunica, sobre todo a través de los sacramentos, y luego, bueno, pues ya las actuaciones personales pueden ser mejores o peores, y debemos tener esa visión de fe y rezar y ayudar a esta persona que es también, como yo, pues sujeto a la debilidad y al pecado. Bueno, seguiremos comentando este número, 1550, y otro más que nos queda de este apartado tan importante de darnos cuenta de que en el ministro actúa Jesucristo como cabeza. In persona Christi capitis. Acordémonos siempre bien de esta expresión. El sacerdote vive por Cristo, vive en Cristo. Personalmente puede ocurrir que se relaje su vida, pero a pesar de todo, Jesucristo sigue actuando a través de él. Pues lo pensamos un poquito, y si tenéis alguna consulta, algún testimonio de este u otros temas, pues nos lo podéis compartir, como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Vivo por él aunque no sé si lo encontré o me ha encontrado. No me di cuenta cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por él porque escuché en sus palabras la verdad. Vivo por él y no me pesa. Es el amigo siempre fiel, tiene los brazos siempre abiertos. El verdadero amor es él es el único perfecto. Él a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Tengo solo una vida y la vivo por él. La mirada que te invita a entregar por él la vida. Ya no hay noche que sea triste, la muerte no existe, si él está aquí. Vivo por él porque me da todo el impulso que me mueve. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por él porque me da fuerza, valor y realidad para sentirme siempre viva. Cómo duele cuando falta, cuando el corazón no canta, si él me presta sus espaldas, las penas más Vivo por él. Estamos llamados a vivir por él y con él, todos los cristianos, de manera especial el sacerdote. ¿Tenemos alguna llamada, Paloma?
Sí, tenemos una consulta de un oyente que nos traslada la siguiente pregunta. Quiere saber, en primer lugar, si un sacerdote puede negarse a confesar a algún fiel que se confiesa regularmente, por ejemplo, una vez cada semana. Y también esta oyente nos plantea hasta qué punto el sacerdote puede eliminar alguna lectura en un día de fiesta o no hacer una homilía, o incluso también suprimir la secuencia de Pascua y de Pentecostés. Muchas preguntas son alguna cosa ahora mismo yo tendría la duda, y que desde luego son cosas de distinto orden, de distinta importancia. A ver, la primera pregunta: ¿si el sacerdote puede negarse a confesar a alguien que se confiesa regularmente? En principio, evidentemente, dice el Código, que pues hombre, uno debe estar disponible para las confesiones. Ahora, yo no puedo juzgar a distancia, viendo solo esa pregunta, que pregunta al sacerdote, que puede ocurrir, claro que puede ocurrir a veces, que un sacerdote ve que una persona pues tiene, por ejemplo, es escrupulosa y que a lo mejor pues está entrando en una dinámica que puede no serle conveniente, porque a veces eso se confunde la confesión frecuente como una especie de medicina, como que me quedo tranquilo. Entonces puede ser que sea un consejo bueno. Esto está, vamos, de lo más clásico, ¿no? El tema de los escrupulosos o personas que a lo mejor, ya digo, ven, ya entienden un poco la confesión simplemente, no sé, como una especie de desahogo psicológico. Entonces puede decir, puede ser una cosa válida, puede serlo. Ahora, que puede ser también, por desgracia, y en algún caso también a veces oye uno por ahí, pues un sacerdote que no valora suficientemente la confesión frecuente y que a lo mejor dice, no, hombre, no, para estas tonterías. Hombre, no hay tonterías. En los conventos de clausura de monjas muy santas les encanta confesarse quincenalmente y si puede ser semanalmente y tal, y no, el sacerdote no dice, bueno, para esto vengo yo aquí. Oiga, que ya explicamos en su día que la confesión de los pecados veniales también es un bien. Pero ya digo, yo no puedo juzgar aquí si es eso un poquito o poca fe en ese sacramento, o es verdad que a veces puede ser un consejo sensato, que esto a veces se da. Y luego, suprimir lecturas, eso está previsto en las misas de niños. Está previsto que se puede quitar una de las lecturas. En día de fiesta, en principio no, pero puede ocurrir. A lo mejor unas circunstancias especiales que son, a veces, y aquí ya sabéis, siempre decimos, aquí damos criterio general, pero ya la cosa particular no es tan fácil. La secuencia de Pentecostés y de Pascua, en el propio día de Pentecostés y Pascua hay que leerla, los demás días de la octava es opcional. En fin, que son muchas cositas que habría que ver cada una, pero de distinto orden. En cualquier caso, a rezar por los sacerdotes, ¿de acuerdo? Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Yo os recuerdo que hemos lanzado hoy el recopilatorio de la vida de San Juan de la Cruz, que ya podéis pedir. Que el Señor os conceda un santo día. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.